Buenas tardes, radioescuchas de Latinoamérica. Buenas noches, radioescuchas de Europa. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Obra y Vida de los Grandes Poetas. Con ustedes, Alberto Camargo. Radioescucha. Recuerda que estos programas son emitidos por la señal mundial de la radio y televisión El Barco del Romance. Un fraternal abrazo a José Gamboa Gutiérrez, fundador de esta prestigiosa emisora. Bienvenidos. Hoy traemos dos grandes poetas, entre ellos Eugenio Montejo. Eugenio Montejo, nacido en Caracas el 19 de octubre de 1938 y fallecido el 5 de junio del 2008 en Valencia. Fue un poeta y ensayista venezolano, fundador de la revista Azar Rey y cofundador de la revista Poesía de la Universidad de Carabobo. Fue investigador en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos de Caracas y colaborador de una gran cantidad de revistas nacionales y extranjeras. En 1998 recibió el Premio Nacional de Literatura de Venezuela y en el 2004 el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Uno de sus poemas es citado en la película 21 gramos, del director mexicano Alejandro González Uñárritu. Eugenio Montejo fue profesor universitario, gerente literario de la editorial Monte Ávila de Venezuela. Como diplomático trabajó en la Embajada de Venezuela en Portugal en varias ocasiones. El valor de su estimable obra poética y ensayística no ha parado de crecer en los últimos años, siendo una de las más importantes y originales de la última mitad del siglo XX. En el año 2009, al año de su muerte, la revista de creación Palimpsesto de Carmona, Sevilla, dedicó íntegramente su número 24 como sentido homenaje a la vida y obra de Eugenio Montejo. Publicó poesía infantil con el seudónimo de Eduardo Polo. Entre estas obras destaca Chamario de 2003, del que había adelantado algunos poemas en otros libros como la antología de poemas Con el Sol y Son en el año 2001. Pero que en su forma definitiva es un libro inspirado en las ilustraciones de Armal Ballester. Su poesía para niños, chamos, de ahí el título del libro, se caracteriza por la ruptura con las convenciones liberales, como por ejemplo la rima. En cuanto a su obra poética, tenemos varias obras, entre ellas Terredad, en el año 2008, Fábula del Escriba, en el año 2006, Papiros Amorosos, en el año 2002, Partidura de la Cigarra, en el año 1999, Adiós al siglo XX, en el año 1992, Alfabeto del Mundo, en el año 1986, Trópico Absoluto, en el año 1982, Terredad, en el año 1978, Algunas Palabras, en el año 1976, Muerte y Memoria, El Egos, Guitarra del Horizonte, El Hacha de Seda, Chamario. También encontramos algunos ensayos, entre ellos de título El Taller Blanco y otros ensayos. La Ventana Oblicua,
El cuaderno de Blas Col. Aplausos, queridos radioescuchas. Oigamos algunos poemas de don Eugenio Montejo, entre ellos de títulos Amantes. Se amaban, no estaban solos en la tierra. Tenía la noche, sus vísperas azules, sus celajes. Vivían uno en el otro, se palpaban como dos pétalos no abiertos en el fondo de alguna flor del aire. Se amaban, no estaban solos a la orilla de su primera noche. Y era la tierra que se amaban en ellos, era el oro nocturno de sus vueltas, la galaxia. Ya no tendrían dos muertes, no iban a separarse, desnudos, asombrados, sus cuerpos se tendían como hileras de luces en un largo aeropuerto donde algo iba a llegar desde muy lejos, no demasiado tarde. Oigamos otro poema de título Canción. Cada cuerpo con su deseo y el mar al frente, cada lecho con su naufragio y los barcos al horizonte. Estoy cantando la vieja canción que no tiene palabras, cada cuerpo junto a otro cuerpo, cada espejo temblando en la sombra y las nubes errantes. Estoy tocando la antigua guitarra, con las amantes se duermen, cada ventana en sus helechos, cada cuerpo desnudo en su noche y el mar al fondo, inalcanzable. Oigamos otro poema de título Escritura. Alguna vez escribiré con piedras, midiendo cada una de mis frases, por su peso, volumen, movimiento. Estoy cansado de palabras, no más lápiz, andamios, teolitos. La desnudez solar del sentimiento tatuando en lo profundo de las rocas su música secreta. Dibujaré con líneas de cigarros mi nombre, la historia de mi casa y la memoria de aquel río que va pasando siempre y se demora entre mis venas como sabio arquitecto. Con piedra viva escribiré mi canto en arcos, puentes, dolmenes, columnas, frente a la soledad del horizonte, como un mapa que se abra ante los ojos de los viajeros que no regresan nunca. Oigamos otro poema de título La poesía. La poesía cruza la tierra sola. Apoya su voz en el dolor del mundo y nadie pide ni siquiera palabras. Llega de lejos sin hora, nunca avisa. Tiene la llave de la puerta. Al entrar siempre se detiene a mirarnos. Después abre su mano y nos entrega una flor o un guijarro. Algo secreto, pero tan intenso que el corazón palpita demasiado veloz y lo despertamos. Aplausos, estimados radioescuchas, mil y mil gracias por estar atentos. Nuestro segundo invitado
el poeta Carlos Drummond de Andrade, nacido en Itabira, Minas Gerais, el 31 de octubre de 1902 y fallecido en Río de Janeiro el 17 de agosto de 1987. Fue un poeta, periodista, político brasileño. A los 23 años edita junto a otros escritores la revista cuyo objeto era dar difusión a las expresiones del modernismo brasileño. Movimiento que tiene su inicio durante la Semana de Arte Moderno realizado en Sao Paulo durante 1922. Sus padres, Carlos de Paula Andrade y Julieta Augusta Drummond, eran primos. Drummond tenía 3 hermanos. Se trasladó a Belo Horizonte en 1920. Este año, Drummond publicó su primer informe en el Jornal de Minas. Después de escribir algunos artículos y ensayos, comienza a trabajar en la Agenda de Minas, donde escribió para los próximos 10 años. En 1925, Andrade ingresó en la Facultad de Farmacia en Belo Horizonte. Se graduó, aunque nunca llegó a ejercer su profesión, junto a su amigo Emilio Moura y otros 2 amigos fundó la revista, que fue uno de los principales órganos de difusión del modernismo local. En 1930 publicó su primer libro, Alguna Poesía. En 1934 se trasladó definitivamente a Río de Janeiro, ocupando el cargo de jefe de gabinete del nuevo ministro de Educación y Salud Pública. En ese mismo año ve la luz su segunda obra, Brejo das Almas, y en 1940, Sentimiento del Mundo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial y caer el gobierno de Getúlio Vargas, ocupó por un corto periodo la dirección del diario Tribuna Popular. Regresó al Ministerio de Educación desempeñándose en la Dirección de Patrimonio Histórico y Artístico. En forma paralela, una intensa actividad periodística a la vez de una riquísima labor poética. Ejerció en su país primero y luego en el mundo la representación de altos valores del modernismo de Brasil. En su momento no tembló su conciencia al renunciar a un importantísimo premio nacional que iba acompañado de una gran cantidad de dinero, ya que este era otorgado por el entonces gobernador militar de su país. Desde sus primeros libros de poesía de Drummond se destaca El Resto. Es un obsequio verbal de la más alta calidad. Es auténtica, legítima y grande. Siempre mantuvo una estrecha relación con la gente ejerciendo el poema y su prosa de prensa. Este enorme autor brasileño tiene 28 libros de poesía editados. Es considerado por la crítica como uno de los mayores poetas del Brasil. Murió el 17 de agosto de 1987 en la ciudad de Río de Janeiro, donde días después de la muerte de su única hija María Julieta Drummond de Andrade, alcanzó gran recuperación sus libros y a pesar de haber sido un fuerte candidato al Premio Nobel de Literatura, rechazó cualquier nominación al premio. Entre sus obras encontramos alguna poesía. Brejo das Almas, Sentimento do Mundo, José, A Rosa do Povo, Claro Enigma,
Francedeiro do Ar, Quadrinja, Viola del Bolso, Licao de Cossais, Boitempo, A Falta que Amo, Nudes, As Impurezas do Branco, Menino Antiguo, A Visita, Discursos de Primavera e Algunas Sombras, O Marginal Clorindo Gato, Esquecer para Lembrar, A Paisao Medida, Caso do Vestido, Corpo, Eu Etiqueta, Amar se aprende amando, Poesía errante, Un amor natural, Farewell, Los hombros que sostienen al mundo, El fútbol, un arte, Narota do Corsao y La utilidad de los animales. También presenta varias antologías poéticas, como por ejemplo Una piedra en el nuevo camino, 50 poemas escondidos por el autor, antología poética, selección de prosa y verso, Amor, Carmina Drummondiana, Minja Norte. También escribió algunas obras para los niños, como por ejemplo Un elefante, Historia de dos amores, O Pitinjo, Rick y a Jirafa. Bueno, mis queridos radioescuchas, aplausos para ustedes, mil gracias por estar atentos. Oigamos algunos poemas de este prestigioso escritor brasileño, como entre ellos de título Aniversario. Un verso para salvarte del olvido sobre la tierra. Si es en mí que estás olvidada, el verso recordaría apenas esta fuerza de olvido. Mientras la vida, sin memoria, vaga atmósfera se condensa en la pequeña caja donde vives como los muertos saben vivir. Otro poema, Letanía de la Huerta, de título. Huerta de repollos, huerta del gilo, huerta de la lectura, huerta del pecado, huerta de la evasión, huerta del remordimiento, huerta del escaramujo y el del sapo y del pedazo de cuenco de color guardado por el recuerdo. Huerta de acostarme en el suelo a posar la tierra y poseer el cielo cuando la tierra me cansa. Otro poema de título Liquidación. La casa fue vendida con todos los recuerdos, todos los muebles, todas las pesadillas, todos los pecados que se cometieron en vida o por cometer. La casa fue vendida por sus golpes en la puerta, con su viento acanalado, su vista del mundo, sus imponderables por 20 contos.
Hagamos otro poema de título Nota Social. El poeta llega a la estación. El poeta desciende. El poeta toma un auto. El poeta va para el hotel. Y mientras hace eso, como cualquier hombre de la tierra, una ovación lo persigue, hecha algarabía. Banderolas que despliegan sus alas, bandas de música, cohetes, discursos, gente con sombreros de paja, cámaras fotográficas disparadas, un automóvil inmóviles. Bravos, el poeta está melancólico. En un árbol del paseo público, árbol grueso, prisionero de anuncios en colores, árbol banal, árbol que nadie ve, canta una cigarra. Canta una cigarra que nadie oye, un himno que nadie aplaude. Canta bajo un sol terrible. El poeta entra en el elevador. El poeta sube, el poeta se encierra en su cuarto. El poeta está melancólico. Otro poema de título Residuo. De todo quedó un poco, de miedo, de asco, de los gritos entrecortados, de la rosa quedó un poco. Quedó un poco de luz atrapada en el sombrero. En los ojos del rufián de ternura quedó un poco, muy poco. Poco quedó de ese polvo del que se cubrió tu zapato blanco. Quedaron pocas ropas, pocos velos rotos, poco, muy poco. Pero de todo queda un poco, del puente bombardeado de 2 hojas de hierba delatado, vacío de cigarros quedó un poco. Porque de todo queda un poco de mentón en el mentón de tu hija, de tu áspero silencio. Un poco quedó, un poco en los muros enojados, en las hojas mudas que suben. Quedó un poco de todo en el plato de porcelana, dragón partido, flor blanca. Quedó un poco de surco en tu frente, retrato. Sí, de todo queda un poco. ¿Por qué no iba a quedar un poco de mí en el tren que lleva al norte? En el barco, en los avisos del diario, un poco de mí en Londres, un poco de mí en todas partes, en la consonante, en el pozo. Un poco queda oscilando en la embocadura de los ríos y los peces no lo evitan, un poco no está en los libros. De todo queda un poco, no mucho. De una canilla cae esta gota absurda, mitad sal, mitad alcohol. Salta esa pata de rana, este vidrio de reloj partido en 1000 esperanzas.
este cuello de cisne, este secreto infantil. De todo quedó un poco, de mí, de vos, de Abelardo. Pelo en mi manga, de todo quedó un poco. Viento en mis orejas, simple eructo, gemido de visera desconforme y minúsculos artefactos. Campanilla, alveolo, cápsula de revólver, la aspirina, de todo quedó un poco. Y de todo queda un poco. Oh, abrí los frascos de loción y sofaca, el ardor insoportable de la memoria. Pero de todo, qué terrible, queda un poco, y bajo las olas rimadas, y bajo las nubes y los vientos, y bajo los puentes, y bajo los túneles, y bajo las llamaradas, y bajo el sarcasmo, y bajo el gargazo, y bajo el vómito, y bajo el sollozo, la cárcel, lo olvidado, y bajo los espectáculos, y bajo la muerte escarlata, y bajo las bibliotecas, los asilos, las iglesias triunfantes, y debajo tuyo, y bajo tus piernas ya duras, y bajo los goznes de la familia y de la clase, queda siempre un poco de todo, a veces un botón, a veces un ratón. Oigamos otro poema de título Registro Civil. Ella juntaba margaritas cuando pasé. Las margaritas eran los corazones de sus enamorados que después se transformaban en ostras que ella engullía en grupos de 10. Los teléfonos gritaban Dulce, Rosa, Leonora, Carmen, Beatriz, pero Dulce había muerto y las demás se bañaban en Ostende bajo un sol neutro. Las ciudades perdían los nombres que un funcionario con un pájaro al hombro iba guardando en un libro de versos. En la última de ellas, Sodoma, quedaba encendida una luz que un ángel sopló y en la tierra ya solo se oía el rumor blanco de las ostras que se deslizaban por la garganta impecable. Oigamos un último poema de este gran escritor del Brasil, de título Un hombre y su carnaval. Dios me abandonó en medio de una orgía, entre una baiana y una egipcia. Estoy perdido, sin ojos, sin boca, sin dimensiones. Las cintas, los colores, los ruidos pasan por mí de refilón. Pobre poesía. El pandero bate, está dentro del pecho y nadie lo percibe. Estoy lívido, tartamudo, novias eternas que sonríen mostrando los cuerpos, los dientes. Imposible perdonarlas, olvidarlas incluso. Dios me abandonó en el medio del río, me estoy ahogando. Peces sulfúreos, olas de éter, curvas, 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 bandera de procesiones, neumáticos silenciosos, grandes abrazos, largos espacios, eternamente. Bueno, mis queridos radioescuchas, mil gracias por su agradable compañía. Los esperamos para la emisión de un próximo programa. Un fraternal abrazo desde mi
Colombia. Alberto Camargo.